Buenas tardes. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México les da la bienvenida a esta mesa de análisis titulada Racismo, Discriminación y Exclusión en México. El día de hoy nos acompañan las doctoras María Elisa Velázquez, la doctora Olivia Gall y el doctor Federico Navarrete. La doctora Velázquez trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es socióloga por la UAM, maestra en Historia por la UNAM y doctora en Antropología por la ENA. Es especialista en afrodescendencias en México y desde 1994 responsable del Programa Nacional de Investigación, Afrodescendientes y Diversidad Cultural en México. Ha sido presidenta del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura UNESCO y vicepresidenta del Comité Científico del Proyecto Internacional La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio de la UNESCO. Entre 2017 y 2018 fue coordinadora nacional de antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sobre la temática de la que hoy hablaremos, una de sus publicaciones es Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación de 2012 y coordinadora de Estudiar el racismo, Afrodescendientes en México de 2019. La doctora Olivia Gall actualmente trabaja en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y maestra y doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de Francia. Ella es especialista en discriminación racial y étnica en México y América Latina. Fue integrante entre 2004 y 2010 de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y es autora de capítulos de libro y artículos académicos vinculados al tema, así como de varios libros, entre el que destacaría para la temática Chiapas, Sociedad, Economía, Interculturalidad y Política del año 2003. El doctor Federico Navarrete trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es maestro en Antropología Social por la Universidad de Londres y doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. El doctor en Estudios Mesoamericanos cuenta entre sus proyectos de investigación la Red Integra, de investigación interdisciplinaria sobre identidades, racismo y xenofobia en América Latina. Es traductor del náhuatl al español y sobre el tema ha sido autor de México Racista, una denuncia del 2016 y Alfabeto del Racismo Mexicano del 2007. A los habitantes en México generalmente les resulta muy familiar hablar de racismo y de discriminación que personas o gobiernos de otros países ejercen sobre los mexicanos, pero a veces resulta menos obvio o menos aceptado hablar de racismo y discriminación ejercido al interior de nuestro país por los propios mexicanos hacia distintas comunidades. Valdría la pena pensar de qué hablamos cuando hablamos de racismo, a través de qué acciones alguien podría estar siendo discriminado y por qué motivos. Por mencionar solo un ejemplo, según la encuesta nacional sobre discriminación del 2017, el 49% de la población indígena de nuestro país percibe que sus derechos son poco o nada respetados. Es habitual, además, que ciertas expresiones y actitudes de la sociedad mexicana, si las analizáramos, no pasarían la prueba de la inclusión y el respeto a la otredad. Así pues, el racismo, la discriminación, la exclusión han formado parte del trato que la sociedad mexicana le ha dado a personas y grupos por diversas razones, con además nefastas consecuencias a largo plazo para toda la sociedad. Entonces, los invito a escuchar este análisis de nuestras invitadas e invitado que presentan sobre este problema que en México es muy viejo, pero cuyos efectos y prácticas siguen vigentes hasta la actualidad. Sin más, quisiera darles la bienvenida y ceder la palabra a nuestros invitados, comenzando con la doctora Elisa Velázquez. Bienvenidos. Gracias, Alina, gracias al Instituto Nacional de los Estudios sobre la Revolución Mexicana por convocarnos a este diálogo que iba a ser presencial, pero ante la pandemia que estamos enfrentando, bueno, estamos trabajando por estos medios virtuales. Bueno, yo voy a hablar de racismo hacia afrodescendientes en México, que es el tema que trabajo, que estudio hace muchos años, y voy a empezar recordando que desde hace más de 20 años ha habido una lucha, ha habido demandas
por el reconocimiento de las personas, de las comunidades, de las poblaciones afrodescendientes en México, y que finalmente el 10 de agosto de 2019, es decir, apenas hace 9 meses, gracias a la reforma del artículo 2 en la Constitución mexicana, por una iniciativa de Susana Harp y Martín Bartres, se hicieron cambios en este artículo y fue reconocida la población afrodescendiente, sus derechos, su trayectoria histórica y sus problemáticas presentes. También después de casi 2 décadas de luchas de organizaciones afromexicanas, de la academia interesada en este tema, logramos que en el Censo Nacional de Población y Vivienda se integrara una pregunta de autoadscripción sobre afrodescendencia. La pregunta hacía referencia a si eras afromexicano, negro o afrodescendiente, y bueno, terminó en marzo, en abril, cuando estaba empezando la epidemia de COVID. Lo interesante fue que a lo largo del levantamiento del censo no habían hecho la pregunta, se la habían saltado, y que cuando les respondían por qué no habían hecho la pregunta, ellos decían que porque la mayoría de las veces las personas no entendían a qué se referían con afromexicano o con negro, y otras veces incluso se ofendían, y entonces que ellos habían decidido pues no hacerla, porque la gente se enojaba, pero además porque era obvio que no eran negros, ¿no? Entonces, que para qué entrar en esa polémica. Bueno, gran parte de las y los mexicanos, esta es la realidad que nos revela otra vez el censo, desconocen que miles de personas del continente africano llegaron durante el periodo virreinal a la Nueva España, y que en muchas épocas y en muchas regiones fueron la mayoría frente a otros grupos. Muchas veces se dice que fueron la tercera raíz, fue una noción que desarrolló Bonfil y después Luz María Martínez Montiel para darle un lugar a esta presencia africana, pero en realidad fueron la segunda y muchas veces la primera, ¿no? Sí, los datos que el mismo Gonzalo Aguirre Beltrán arroja demuestran que fueron un grupo demográfico más importante que los europeos, por ejemplo. Sin embargo, esto que pasó en el censo demuestra la ignorancia y el racismo que prevalece en México sobre las miles de personas de origen africano que arribaron durante el periodo virreinal. Incluso cuántas veces las mismas comunidades afrodescendientes, por ejemplo en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, nos dicen cuando les preguntamos por qué tienen un color más oscuro de piel, nos dicen porque el sol pega aquí muy fuerte, porque llegó un barco con personas esclavizadas de Cuba o personas libres, en fin, varias leyendas, ¿no? Entonces, ¿cómo entender tanto silencio sobre las poblaciones africanas y afrodescendientes en nuestro país? Y bueno, en este sentido, el olvido, la negación, la invisibilización, todos sabemos son formas de discriminación y por lo tanto de racismo. Entonces, bueno, para comprender por qué se olvida esta presencia y esta participación, quiero hacer unas cuantas menciones históricas, ¿no? Primero, todos sabemos que los estudios han demostrado que llegaron alrededor de 250,000 personas de origen africano durante el periodo virreinal, mujeres, hombres y niños de distintas regiones de África. Y como decía, que la Nueva España fue, junto con Perú, el virreinato que recibió más personas africanas durante el periodo colonial. Pero no solamente, también otro de los mitos y estereotipos que existen es que las poblaciones africanas se quedaron en las costas del Pacífico y del Atlántico de México. Esa también es una falacia. Las poblaciones africanas, algunas se quedaron ahí, pero otras muchas llegaron a la Ciudad de México y fueron trasladadas para cumplir con diversas actividades en varias regiones de la entonces Nueva España. Entonces nosotros encontramos afrodescendientes pues en Puebla, en Querétaro, en Coahuila, en San Luis Potosí, en Yucatán, o sea, es decir, en el norte, en el sur y en el centro de México. Estuvieron dedicados los afrodescendientes a las minas, a las haciendas ganaderas y agrícolas, a los obrajes, a los talleres artesanales
y por supuesto el trabajo cotidiano, muchas veces descalificado y poco apreciado, de las mujeres como cocineras, como amas de leche, como chichiguas, cuidando a los enfermos, cuidando a la gente mayor, a los ancianos, y por lo tanto fueron fundamentales para la economía novohispana y también para la reproducción social de esta sociedad. Bueno, no voy a ahondar mucho en la procedencia de estos miles de personas. Es importante decir que no vinieron de una sola región, que vinieron del occidente de África, lo que se conoce como la Senegambia, de África Central, pero también de África Oriental, de el espacio de lo que era el mar Índico, la India de Portugal, por el Pacífico, fundamentalmente por Acapulco. Ahora, a pesar de que la sociedad virreinal se caracterizó por un estricto orden estamental, por una parte los matrimonios mixtos nunca fueron prohibidos en la Nueva España. Claro que había recomendaciones, claro que había intereses sociales y económicos, presiones sociales, pero la Iglesia nunca los prohibió, era un sacramento y la libertad de cada cónyuge era fundamental para llevar a cabo el matrimonio. Esto es importante si pensamos que en países como en Estados Unidos, los matrimonios se permitieron hasta los 60, hasta 68, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las diferencias. Por la otra, y eso también es importante, las y los africanos buscaron la unión con otros grupos para mejorar sus condiciones de vida y tener hijos libres. O sea, si éramos esclavos africanos y teníamos un hijo o una hija con una indígena, nuestros hijos eran libres. Los vientres daban la esclavitud y se había prohibido la esclavitud de la población indígena con las leyes nuevas en 1542. Entonces, también es importante decir que el color de la piel, y con esto quiero referirme más al racismo y la construcción de lo que conocemos como raza, no había alcanzado las dimensiones y explicaciones científicas que adquirió durante el siglo XVIII. Este proceso de intercambio entre grupos explica además por qué los rasgos físicos de las y los africanos no sea tan visible en México como en otros países y que las diversas expresiones culturales se hayan recreado y transformado con el intercambio de otras culturas. O sea, siempre nos dicen, bueno, pero ¿por qué en México no se ven negros? No, bueno, primero no los queremos ver, pero además la idea que tenemos de negros pues no es la misma de los negros o de los afrodescendientes en Brasil o en Cuba o en Panamá. Aquí los africanos vivieron un proceso de convivencia y de intercambio. Así, algunos, entonces, lo que tenemos como resultado de esto es que las poblaciones afrodescendientes fueron heterogéneas, es decir, no además todas sufrieron de esclavitud, de sometimiento, muchas pudieron conseguir la libertad y mejores condiciones de vida. Entonces, así como muchas vivieron pobreza y sujeción, otras tuvieron capacidad de movilidad económica, ocupando puestos destacados como pintores, el famoso Juan Correa, como milicianos, como comerciantes, como funcionarios, como líderes insurgentes, pero hasta presidentes, ¿no? Como Vicente Guerrero, que fue el segundo presidente de México. También en este sentido habría que reconsiderar la idea de que el color negro de la piel fue siempre durante el periodo virreinal un obstáculo insalvable. Es decir, los estudios nos revelan que ser negro o ser africano no tuvo las mismas connotaciones durante todo el periodo virreinal. Es bien sabido que existieron atributos negativos, pero también positivos hacia las poblaciones afrodescendientes y que tuvieron distintos matices y distintas expresiones. Solo por citar un ejemplo, porque hay muchos, pero por ejemplo en 1681 Bartolomé Frías de Albornoz, Francisco José de Jaca y Epifanio de Moarans condenaron, ellos eran frailes capuchinos, condenaron conjuntamente la esclavitud de los negros y llama mucho la atención lo que dicen, ¿no? Voy a citar. Esto lo dice en concreto Epifanio de Moarans. Yo he visto esclavos y negros de admirable inteligencia, prudencia y sabiduría,
y ojalá estudiaran, porque serían más cultos que muchos y más doctos que los europeos. Es contra la naturaleza y contra la razón que estos sean esclavos de hombres necios, dementes y enloquecidos por la avaricia y enseguidos por la lujuria, sin razón, prudencia y sabiduría. Es decir, que había una polémica importante durante el periodo en por qué, por ejemplo, los africanos deberían de esclavizarse y otros grupos como los indígenas no, pero también los asiáticos, que fueron esclavizados en un periodo, pero también después fueron liberados, ¿no? Entonces, finalmente, en la misma discusión que existe durante el periodo colonial, uno se puede percatar que la verdadera razón que justificaba la esclavitud y el racismo hacia los afrodescendientes, pues era el comercio. Entonces, al parecer los argumentos teológicos y jurídicos encontraban formas para justificar la esclavización de los africanos, pero nunca fueron ni suficientes ni convincentes, y encontramos muchas veces declaraciones como la que acabo de leer, donde dicen, bueno, la verdad finalmente es que esto se ha convertido en un gran negocio y hacen falta porque es un problema económico. Entonces es común escuchar que el racismo proviene del pensamiento colonial de la época virreinal en México. Sin embargo, creo que a esta idea habría que hacer algunos matices importantes. Como ya lo dije, en la sociedad novohispana, a pesar de la severa desigualdad y las abismales diferencias entre estamentos sociales, el color de la piel y los rasgos físicos asociados a la cultura no fueron los únicos elementos para definir la posición social de una persona. El otro día estaba viendo una conferencia de Antonio Rubial, que contaba que había llegado alguno de los virreyes más conservadores en el finales del siglo XVII a la Nueva España, y había visto que un clérigo era negro. Entonces estaba muy impresionado y preguntó, oigan, pero ¿cómo es posible que un negro sea sacerdote, sea clérigo? Y le dijeron, ¿cuál negro? Ay, pues fulanito, que se ve que es negro, por supuesto. No, él es español, él es mestizo. O sea, es decir, esta relatividad de lo que era ser negro en la época. Bueno, entonces, en la sociedad novohispana, a pesar de la severa desigualdad y las abismales diferencias entre estamentos sociales, lo que vemos es que el color de la piel y los rasgos físicos asociados a la cultura no fueron los únicos elementos para definir la posición social. Y lo que vemos, como decía antes, es que hacia el siglo XVIII sí empieza a surgir una nueva noción de raza y de una construcción basada en lo científico. Y esto le da una nueva connotación al racismo. También desde el siglo XVIII se empiezan a ver declaraciones muy fuertes en relación a que el color de la piel, los rasgos físicos, la historia y la cultura eran condiciones para que unas razas fueran inferiores y otras superiores. Y esto tenía que ver no solamente con una parte de construcción social, sino biológica, ¿no? O sea, la ciencia empieza a tomar un lugar importante para probar científicamente que los seres humanos eran diferentes. Es decir, en este momento, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, se desarrolla un auge de la esclavitud del continente africano sin precedentes. Aunque los africanos ya no presentaban un problema serio de inestabilidad social para las autoridades coloniales en México y el intercambio formaba parte ya de la nueva sociedad, estas concepciones raciales estuvieron presentes y sirvieron para justificar el nacimiento de una nueva patria que a la luz de pensadores justamente como Clavijero y Alzate estaba constituida solo por españoles y indígenas. Siempre digo que la primera historia de México, la historia de Clavijero, exalta a las culturas indígenas, por supuesto a los europeos en la conformación de México, y dice en 3 renglones
Lo bueno es que vinieron muy poquitos negros, casi contados con las manos, y ya ni se ven porque ya se mezclaron. Y ya. En suma, hasta por lo menos mediados del siglo XVIII, la esclavitud parece ser defendida con argumentos teológicos, ¿no? La barbarie, la herejía, la impiedad. Después, los nuevos argumentos de las ideas ilustradas, sobre todo de las corrientes que se han llamado del racismo científico, que basan, como decía antes, en la ciencia, la explicación de la división de los seres humanos en razas y, por supuesto, en razas inferiores y superiores. Dice Viviorca, un clásico del racismo, que es a partir de finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, cuando las ideas sobre el racismo comienzan a divulgarse. Y cito, la época del racismo clásico, para el cual la raza, el asociar atributos biológicos y naturales y atributos culturales, puede ser objeto de teorización científica. Esta inflexión también está vinculada con la creciente importancia que adquiere por entonces la idea de nación. Bueno, yo creo que me quedaría hasta aquí. Es en el 19 cuando vemos repetidamente en pensadores, en escritores, en la literatura, en las litografías, por una parte la desaparición, la invisibilización de la población africana y afrodescendiente como parte de la sociedad mexicana, pero también cuando las ideas del racismo toman su auge, ¿no? También vemos las declaraciones de por qué no era prudente que vinieran negros a colonizar México, etcétera, ¿no? Y con esto termino. Estas ideas, creo yo, tienen actualmente injerencia y connotaciones muy preocupantes y muy nefastas para los afrodescendientes contemporáneos. Muchas gracias, doctora Velázquez. Cedemos la palabra a la doctora Gal para después pasar como a una ronda de diálogo. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar en el INERM y estar con mis colegas otra vez en un espacio de encuentro. Y bueno, aunque ustedes en el INERM llamaron a este foro, digamos, le pusieron un título que tenía que ver con discriminaciones y exclusiones, pues como se va a ver, nosotros tres no vamos a hablar de todas las formas de discriminación ni de todas las formas de exclusión, porque son muchísimas, ¿no? Creo que nosotros tres tenemos en común que nos hemos dedicado a ciertas formas de discriminación, pero bueno, se puede llamar también de otra forma, digamos, de sistemas de ejercicio de poder creadores de desigualdad que tienen que ver más bien con el racismo y también con la xenofobia. Y de hecho, pues hemos compartido una historia de estar en esta red Integra durante varios años y ahora somos parte los tres de un seminario universitario interdisciplinario sobre el racismo y xenofobia de la UNAM, que tiene colaboradores externos. Entonces, bueno, sí, primero quería decir eso. Bueno, yo voy a hablar más bien de la xenofobia en la historia de nuestro país, sobre todo a partir del siglo XIX y, bueno, después aterrizando un poco en el periodo actual. María Elisa ya dio una introducción que no voy a repetir, pero digamos, yo diría que hay xenofobias, y ahorita voy a definir qué es eso de xenofobia. Hay xenofobias que son, digamos, rechazos entre pueblos de ciertos estados-nación y hacia otros pueblos de otros estados-nación, pero también hay xenofobias que son racistas. Y bueno, es un poco esto lo que yo quiero introducir aquí. Si nosotros definimos racismo, yo lo definiría como una forma social de creer, pensar, sentir y actuar que construida en torno a una característica específica de la diferencia humana llamada racial, se ha convertido en uno de los más poderosos sistemas de poder y de creación de desigualdades desde la esfera local hasta la nacional y la global. Ahora, si definimos de manera muy, muy sencilla xenofobia, pues xenofobia viene del concepto de senos o xenos,
del antiguo griego, que significa extranjero, en el sentido de que es alguien que está fuera de la comunidad que se entiende como una unidad social con lazos de tradición, de memoria, de herencia. Y frente a ella, el xenos es un extranjero que no es nosotros, que está fuera de nosotros. Y fobia, pues significa rechazo, miedo a lo diferente, al otro, que no es como nosotros. Ahora, en términos del periodo que yo voy a tratar, cuando se habla de xenofobia, estamos hablando del rechazo, el miedo, el odio, y bueno, todo lo que acompaña en la práctica a esos sentimientos y creencias, pero desde el punto de vista de los Estados-nación. O sea, aquí ya estamos hablando del rechazo hacia otros que son de otros países. Esto es algo que sí quiero dejar claro desde el principio para que no tengamos como confusiones más adelante, ¿no? Digamos que los seres humanos, a partir del nacimiento de los Estados-nación, pues fuimos convencidos de que nuestras identidades principales, y no estoy diciendo que eso convenció a todo el mundo, pero los creadores de los Estados-nación y los estados que empezaron a gobernar estos países, pues fueron haciendo un proceso de creación de identidades nacionales para tratar de agrupar a todas las poblaciones distintas dentro del Estado-nación con una idea de que tenemos una identidad común, tenemos algo común que nos une, pero nos separa de otros que son de otros países, ¿no? Y bueno, cuando los Estados-nación se crean, hay estas exclusiones que vienen con la creación de los Estados-nación. Algunas son exclusiones hacia los que son considerados, a pesar de la creación de estas identidades nacionales, como los otros de dentro de la nación, por ejemplo, lo que María Elisa acaba de hablar acerca de los afromexicanos, pero también hay las construcciones de excluyentes de quiénes son los otros de fuera de la nación, de fuera de nuestras fronteras nacionales. Ahora, en el siglo XIX mexicano, aquí no me voy a extender demasiado, estoy segura de que Federico también va a hablar de esto, pero en el siglo XIX mexicano, cuando se creó México como país, pues las élites criollas que lo conformaron, que lo empezaron a conducir, pues tenían como un reto enorme entre muchos otros, que era exactamente ese, cómo convencer a toda la inmensa población de la nación, una nación en ese momento gigantesca, además, con variedades y diversidades muy grandes, por ejemplo, de pueblos indígenas y también los afrodescendientes que fueron invisibilizados, como nos dice María Elisa, tenían el reto de decirles a todos, somos mexicanos, ¿sí? Y tenemos una unidad nacional. Y eso se fue construyendo en torno a una idea que después se convirtió en una política pública cada vez más profunda y que se convirtió ya en una razón de Estado después de la Revolución Mexicana, que era, nosotros somos una nación mezclada, formada sobre la base de sangres mezcladas, no puras, y culturas mezcladas. ¿Qué culturas y qué sangres mezcladas? Pues los indígenas y los españoles, nada más. O sea, un mestizaje solo de dos betas, pero digamos que sobre la base de esta idea, que como digo, fue creciendo y creciendo y creciendo como una bola de nieve hasta convertirse en una razón de Estado en el siglo XX, pues fuimos creando esta ilusión, esta fantasía, esta leyenda, esta creencia falsa de que México no puede ser un país racista. ¿Cómo va a ser racista un país que no se construye sobre la base de la idea de que su identidad y su capacidad de ser una nación fuerte y luminosa está hecha sobre sangres puras y limpias, que era el principio del racismo científico clásico, digamos, del siglo XIX. Ahora, en medio de esta idea del mestizaje, las élites criollas del siglo XIX dijeron, bueno, sí, seremos muy mestizos y nos vamos a ir mezclando y los indígenas cada vez se van a volver más mexicanos, o sea, se van a blanquear cada vez más, se van a occidentalizar cada vez más, vamos a ir eliminando la amenaza roja dentro del melting pot del mestizaje,
Pero había una cosa que también plantearon, que fue, sí, pero también tenemos que, curiosamente, a pesar de que había un supuesto orgullo del mestizaje, también tenemos que traer a otros de fuera que vengan a mejorar la raza. ¿Quiénes son esos otros a los que querían traer? Pues eran europeos occidentales. O sea, nada de polacos, lituanos, no. O sea, franceses, ingleses, alemanes, Europa occidental, que para las élites criollas eran los que iban a blanquear la raza, mejorar la raza y también industrializar al país. Bueno, entonces, este proyecto hacia los posibles migrantes era un proyecto pues muy contradictorio con la idea de que supuestamente somos un país muy tolerante a las mezclas de sangres y culturas, ¿no? Ahora, esto, en esa época los franceses, alemanes e ingleses no querían venir a México. En todo caso, si iban a venir de Europa Occidental, pues iban más bien a Estados Unidos, ya con el sueño americano. No, México no fue exitoso en traerlos aquí. Ahora, me voy a ir un poco más rápido al siglo XX, porque nosotros en México en general, ahora sí decimos con más facilidad, aunque a veces no está muy claro qué entendemos por eso, pero decimos con más facilidad, bueno, sí, somos un país racista. En efecto, hemos sido racistas con los indígenas, los pueblos indígenas mexicanos. Eso como que ya más o menos circula en el espacio social, de mediático y académico, ¿no? Pero lo que sí no acaba de circular es digamos, el decir, bueno, pero además de ser racistas, también somos xenófobos. Y bueno, lo que yo voy a contar del siglo XX es una prueba de que somos xenófobos. México ha sido un país profundamente xenófobo. No, nosotros no nos creemos que lo somos, en parte también porque esta idea del mestizaje también nos hace creer que como somos una mezcla de sangres y culturas, somos tolerantes y aceptadores, digamos, albergadores generosos de la diversidad que también viene de fuera, ¿no? Pero en realidad esta idea de que no somos xenófobos está basada más bien en que creemos que como Lázaro Cárdenas trajo a México a 20,000 a 30,000 refugiados españoles durante la Guerra Civil, de una manera extremadamente generosa, con ese asilo político que huía de la dictadura y de la Guerra Civil en España, creemos que eso es lo que ha marcado toda la política de asilo, de migración y de refugio en nuestro país. Lo que no sabemos, casi nadie, ¿no? Eso cada vez lo descubrimos más, es que México en realidad, tanto en 1930 como hoy en día, solo tiene 1%, y lo digo otra vez, 1% de nuestra población es población inmigrante, no asilada política, inmigrante con derechos de inmigración legal. México es de los países del mundo entero que menos inmigrantes ha aceptado. Hay más inmigrantes en República Dominicana, en El Salvador, que en México, históricamente hablando. Y esto es algo que muy poca gente sabe. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque México, la política migratoria mexicana del siglo XX, vamos a hablar ahorita sobre todo en los años 20 y sobre todo en los años 30 a 70, ha sido una política, como lo dicen los especialistas, el doctor Pablo Yankelevich, etcétera, de puertas cerradas a la inmigración. Y lo que es muy interesante es que el argumento de los años 20, 30 y que se corrió hasta los años 70 de por qué México no admitía una enorme cantidad de lo que se llamaba pueblos, naciones, razas, religiones y etnias, el argumento central desde las perspectivas que nosotros manejamos era que había muchos de estos pueblos, razas, etcétera, que no eran asimilables al mestizaje mexicano. Entonces resulta que nuestro mestizaje, la construcción del mestizaje que hemos hecho, no solo es racista hacia adentro, hacia, por ejemplo, los afromexicanos, y Federico nos va a hablar seguro de los pueblos indígenas, sino que también es rechazante de la diversidad que viene de fuera y toca nuestras puertas para que la admitamos. Los tres grupos más denostados, menos asimilables de la historia de este periodo fueron los chinos, contra los que México fue extremadamente violento durante la Revolución en los años 20 y en los años 30, no solo con matanzas, exclusiones, sino con una
expulsión del país de los chinos, que además, si ya estaban casados con mexicanas, sus esposas fueron expulsadas del país y se les quitó la nacionalidad. No fue sino hasta este gobierno que nuestra ministra de Gobernación pidió disculpas a los chinos y a sus esposas y a sus hijos que fueron expulsados de México apenas, o sea, ¿cuántos años después? Bueno, el segundo grupo muy denostado eran las personas de pieles negras. Independientemente de su nacionalidad, el ser negro era un motivo para no ser aceptado en México, y uno de los argumentos era que el mestizaje mexicano no es un mestizaje coloreado de negro, ¿no? Entonces, bueno, y el otro grupo extremadamente denostado era el grupo de los judíos. Y bueno, los judíos durante la época del nazismo, México no los consideró como unos solicitantes de refugio que huían de un régimen totalitario y fascista y genocida como era, y antisemita como fue el régimen nazi, sino los consideró curiosamente como un refugio racial, como si los judíos fueran una raza. Bueno, ni los afrodescendientes son una raza, ni los indígenas son una raza, ni los blancos son una raza, los judíos tampoco son una raza, pero así fueron considerados, ¿no? Y por lo tanto, de los 600,000 judíos que pidieron refugio en muchísimas partes del mundo, muchos de ellos en México, solo 2,000 entraron a México en los 12 años del nazismo en forma legal. Entonces yo me voy a quedar aquí por el momento en los años 30, pero no fueron solo esos 3 grupos, había 27 grupos, pueblos, nacionalidades, etcétera, de Medio Oriente, de Europa Oriental, sobre todo, que no eran admitidos a nuestro país, y las restricciones fueron inmensas. Ahora, nada más termino con esto. En esa época, los centroamericanos, ¿no?, y los migrantes, por ejemplo, de Haití, de África, de Medio Oriente, como los que hoy vemos que están migrando hacia también nuestro país, no eran los que venían a México. Bueno, entonces la discusión sobre centroamericanos, por ejemplo, no se dio en los términos en los que se está dando hoy, y no se dio porque no había tantos solicitantes de migración a México de refugio como los hay. Y después ya en la segunda parte hablaré del periodo más de los años, digamos, 70 y luego el siglo XX. Gracias. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Le cedemos la palabra al doctor Navarrete. Bueno, pues realmente agradezco las excelentes intervenciones y las ideas que plantean tanto Elisa como Olivia, y mi reflexión va a retomar algunos de sus puntos, pero voy a tratar de plantear un panorama más general. Mi reflexión parte de una idea de un teórico francés, de un sociólogo francés muy, muy importante, Etienne Balibar, que en un libro que escribió con Wallerstein, con Emmanuel Wallerstein, que se llama Raza, Clase y Nación, propone una idea que a mí me parece que es muy sugerente para entender la dinámica histórica de México a la luz de estas discriminaciones y racismos y xenofobias que estamos examinando. Y él plantea que el racismo puede ser concebido como la memoria social de la sociedad, la memoria cultural y social de las sociedades modernas, de las sociedades nacionales y poscoloniales modernas, y nos permite ver el racismo no únicamente como una ideología, como una serie de ideas que se tienen sobre los grupos humanos, y nos permite verlo también como una práctica, como formas cotidianas de relacionamiento, como formas de constitución de las comunidades, como formas de definición de las identidades individuales y grupales que se hacen, que como la memoria, finalmente las memorias culturales son memorias que no existen únicamente en la palabra, sino que existen también en los rituales, en la vida cotidiana, en los espacios, en todos los aspectos de la vida de una sociedad. Bueno, pues el racismo forma parte de todas estas prácticas cotidianas, de estos espacios sociales, de estos espacios académicos, de todos los elementos de nuestra sociedad. Y es una memoria también porque es constitutiva, es decir, porque el racismo fue fundador, o bueno, la discriminación entre los grupos de origen diferente, más bien para ponerlo quizá en términos menos anacrónicos, porque el racismo en efecto en el siglo XVI propiamente no podemos hablar de racismo, pero sí había discriminación entre grupos diferentes,
y es una relación fundadora del orden social que conocemos. O sea, digamos que, para decirlo de una manera un poco esquemática, que se puede matizar, pero que no deja de ser verdadera, la conquista de 1519-1521 y el proceso de constitución de la Nueva España a lo largo del siglo XVI crearon un orden social radicalmente nuevo en el territorio, que es la base hasta la fecha del orden social que impera en México en el siglo XXI y que se basó fundamentalmente en la distinción de las personas por sus cualidades o sus calidades, como se llamaba entonces. No se hablaba de razas, estábamos en otra concepción completamente diferente de la biología y de lo que era la identidad humana, pero se hablaba de calidades. Y esas calidades tenían que ver con el origen continental. Y entonces se estableció una jerarquía que mutatis mutandis ha cambiado mucho, se ha matizado, pero que sigue siendo la jerarquía que rige en nuestro país hasta la fecha. Las personas de piel más blanca, las personas de un origen europeo más identificable o más inventado, y sobre todo las personas que tienen una cultura occidental, que hablan castellano, que han tenido acceso a la universidad, a la educación formal, que es occidentalizante en México desde siempre. No hay educación indígena más que a nivel elemental, y muy recientemente apenas las universidades interculturales. Pero bueno, las personas que tienen la piel más blanca, que son de origen europeo o presumen serlo, que tienen una cultura más occidental, ocupan un espacio de privilegio. Y eso se ha mantenido desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, pese a todos esos mestizajes de los que se habla. De eso quisiera explicarlo un poco más adelante. O sea, pese a que supuestamente esas diferencias debían desaparecer con el mestizaje lo único que ha hecho es mantenerlas y fortalecerlas. El privilegio de la blanquitud es constitutivo del orden social mexicano desde el siglo XVI hasta el presente. La manera en que se define qué significa ser blanco, por así decirlo, ha cambiado muchísimo. O sea, no es lo mismo ser blanco en el siglo XXI que lo que era ser español peninsular en el siglo XVI, o criollo en el siglo XVIII, o mestizo en el siglo XIX. Pero de todas maneras, el privilegio de la blanquitud se mantiene. La posición subordinada de los indígenas, que son la mayoría de la población, lo eran en el siglo XVI y lo siguieron siendo hasta finales del siglo XIX en México, y que eran, pues, cuya explotación era lo que le daba, pues era el sustento del orden económico colonial. Y por el otro lado estaba la situación de mayor subordinación de los afromexicanos, las personas de origen africano, en la que no me voy a detener porque María Elisa ya la ha pues, explorado de una manera muy exhaustiva y pues muy interesante ahora. Pero entonces teníamos por un lado el privilegio de la blanquitud y luego por otro lado la subordinación de esos otros grupos. Un primer elemento que vemos de esta memoria cultural del racismo es que en el siglo XXI nuestras categorías étnicas fundamentales, la manera en que clasificamos a las personas en nuestro orden social, siguen siendo las del siglo XVI. Seguimos hablando de indios, seguimos hablando de negros, seguimos hablando de mestizos y seguimos hablando de blancos. Lo cual quiere decir que nuestro vocabulario social cotidiano es colonial. Puede ser que, insisto, la definición de cada uno de esos términos ha cambiado, pero se utilizan las mismas palabras y también se mantienen muchas prácticas, muchas formas de discriminación a lo largo de los siglos. O sea, si vemos, por ejemplo, las cosas negativas que decían los pensadores criollos de los indígenas, de los indios de la Nueva España en el siglo XVI o XVII, no son muy distintas de las cosas que dicen nuestros liberales modernizadores, que decían los liberales modernizadores de los indios en el siglo XIX, o de las cosas que dicen muchos comentaristas del periódico Reforma y de otros medios en el siglo XXI. Y no quiero señalar particularmente al periódico Reforma, pero parece que les gusta escribir ahí, digamos. Entonces, digamos que muchos de los prejuicios, por ejemplo, sobre el atraso de los indios, sobre la pasividad de los indios, sobre la ignorancia de los indios, sobre su incapacidad de modernizarse, todo eso se decía en otros términos. No se hablaba de modernidad en el siglo XVI, se hablaba de cristiandad, pero son básicamente los prejuicios que imperan hasta la fecha. No se han cuestionado, como por otro lado, la absoluta convicción que tienen las personas blancas y de origen europeo y con cultura occidental en nuestro país de que son mejores que las otras personas y que merecen un mejor trato. Pues eso es memoria cultural, porque las personas esperan ese tratamiento diferenciado y pues las instituciones se los dan. Y de esa manera los privilegios se van manteniendo a lo largo de los siglos. Y desde luego que también se podría decir en descargo que desde luego que muchas personas que no son de origen europeo y que no son blancas han ascendido socialmente,
pero han tenido que, para ascender socialmente, han tenido que conformarse al ideal de la blanquitud. Y con eso quisiera ya pasar a la última parte de mi exposición para dar paso a los comentarios y más discusión con mis estimadas colegas. Pero yo creo que una de las cosas centrales del orden social mexicano, este privilegio de la blanquitud, es decir, la idea de que la posición suprema en el orden social les corresponde a las personas que ocupan este espacio de privilegio social, cultural y racial, que es la blanquitud, se ha fortalecido bajo el mestizaje, lejos de debilitarse. De hecho, yo cada vez estoy más convencido que el mestizaje es una ideología de legitimación de la blanquitud, porque básicamente lo que permite es permitirle, o sea, su propuesta, su promesa, que se cumplió hasta cierto punto, pero no enteramente, era justamente permitir que diversos grupos sociales pudieran acceder a la blanquitud. O sea, cuando se hablaba de mezcla de razas en el siglo XIX, eso no significaba que las personas blancas estuvieran dispuestas a ir a casarse inmediatamente con indígenas para tener hijos mezclados, para nada. Implicaba que los indígenas deberían procurar buscar personas más blancas y blanquearse. Entonces, en realidad la mezcla blanca, o sea, desde luego los criollos, por ejemplo, uno de los grupos históricamente más endogámicos que hay en México son las personas de origen español. En general, los criollos se casan entre sí, se casan con otras personas de origen español y mantienen su, entre comillas, pureza de sangre española a lo largo de generaciones. Vean, por ejemplo, cómo sigue existiendo ahora bisnietos y tataranietos de los republicanos españoles que siguen conformando una comunidad claramente diferenciada dentro de la sociedad mexicana. Eso es una práctica completamente contraria a la ideología del mestizaje y a las prácticas del mestizaje. Pero por otro lado, entonces, en nuestro país ha habido realmente muy poca mezcla racial, porque a los grupos no les gusta mezclarse entre sí. Sobre todo a los grupos blancos no les interesa diluir su privilegio mezclándose con grupos menos blancos. Pero lo que sí ha habido es, por otro lado, un proceso de emblanquecimiento, de blanqueamiento de la población. Ha sido un blanqueamiento cultural, antes que nada, y el principal paso, por ejemplo, para dejar de ser indígena en este país es comenzar a hablar español, porque el español es considerado la lengua de privilegio y las lenguas indígenas son lenguas marginales. Entonces, el cambio lingüístico es una forma de blanqueamiento. También lo es la educación formal, que occidentaliza las formas de pensar, que normaliza a los grupos no occidentales de acuerdo a las normas occidentales, sean indígenas, sean afroamericanos, sean inmigrantes de otros lados, los occidentaliza. Y por otro lado, entonces, este proceso de blanqueamiento, les digo, es lingüístico, es cultural, y por otro lado, lo que sí ha sucedido, y es uno de los fenómenos que tenemos que estudiar para entender estas dinámicas raciales en la sociedad mexicana, es que conforme diversos grupos sociales han ascendido al poder, se han blanqueado, no solo culturalmente y lingüísticamente, sino también han tenido estrategias de matrimonio, de casarse efectivamente con personas más blancas para tener descendientes más blancos. Benito Juárez se casó con una mujer criolla. Porfirio Díaz tuvo varias mujeres, pero su esposa oficial de cuando era presidente era una mujer blanca. La familia Alemán ha tenido por hablar de diversas figuras de dinastías en ascenso, la familia Alemán se han ido casados sistemáticamente con extranjeras a lo largo de 3 generaciones. Por dar 3 ejemplos de cómo nuestras élites, por medio de sus estrategias de parentesco, se van blanqueando. Y entonces, es curioso cómo, por un lado, el mestizaje ofrece la idea de que no importa tanto el origen, sino lo que importa es la unidad cultural de la nación, pero por otro lado, el privilegio de la blanquitud sigue dándole una importancia exagerada al color de la piel y a la blancura física, y no solo a la cuestión cultural o lingüística. Entonces ahí hay una contradicción profunda en el mestizaje y una contradicción profunda en nuestras prácticas. Estos prejuicios de siglos, finalmente, y ya con esto termino, pues se manifiestan de una manera muy clara en la publicidad que vemos en Internet ahora o en la televisión. Se manifiestan en la propia televisión, donde casi todos los modelos los y las modelos que aparecen, y las actrices y las locutoras y la gente que aparece en la tele son casi todos blancos. Y si no son blancos, pues se maquillan para hacerse blancos. Porque otra vez, o sea, es el privilegio de la blancura que sigue siendo fundamental como un símbolo del estatus social en la sociedad actual. Es increíble cómo pasa, o sea, digamos que obviamente Internet reproduce una serie de prácticas, aunque es una tecnología novedosa, en realidad, en una sociedad como la nuestra, viene a reproducir una serie de prácticas discriminatorias que tienen algunas de ellas 500 años. ¿Por qué? Porque la memoria cultural de nuestra sociedad es
el racismo, porque nuestras jerarquías sociales, inclusive hay sociólogos que afirman que en Latinoamérica en realidad no hay clases sociales propiamente. Lo que sigue habiendo en el siglo XXI son estamentos, porque las jerarquías sociales no solo tienen que ver con cuestiones de nivel educativo, ingresos, sino tienen que ver con origen étnico, color de piel, apellido. Entonces, no son propiamente clases, tienen mucho de racial y entonces estaríamos hablando que en cierto sentido seguimos viendo en el siglo XXI una sociedad estamentaria como la colonial. Desde luego no las castas coloniales, pero algo que en realidad no es muy diferente. Entonces, pues un poco para colaborar a esta reflexión común, yo quería plantearles esta idea un poco que creo que ayuda también a dialogar con las interesantes ideas de Olivia y de Elisa. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Navarrete. Efectivamente, todos estos aspectos que ustedes han mencionado sobre cómo nos percibimos los mexicanos en lo que tiene que ver con el racismo, la xenofobia, la inclusión, de pronto se diluye, ¿no? De pronto no es tan evidente que las cosas son como la historia nos enseña que son, ¿no? Entonces, bueno, pues abro la mesa para los comentarios de los ponentes. Entonces, escuchamos a la doctora Velázquez. Gracias, Celina. No, me parece bien importante lo que han dicho Olivia y Federico. Me gusta mucho esta idea de la memoria cultural sobre el racismo, que efectivamente creo que es importantísima. Yo creo que estoy también de acuerdo que hay muchos elementos coloniales que seguimos reproduciendo, pero muchos también del siglo XIX que hemos considerado desde la historiografía como el siglo de la independencia, de la constitución de la identidad, y que en realidad es un periodo muy conflictivo y de muchos olvidos y de mucho desarrollo del racismo. Entonces yo creo que gran parte de la memoria de ese siglo no ha sido analizado con justicia, y yo me refiero más a que siempre se le acusa a la colonia, a la época colonial, de muchas prácticas y de muchos modelos de organización y de ideologías que realmente se desarrollan en el XIX, y que eso habría que también trabajarlo en la historiografía y dejar de hacer un mito de que el siglo XIX es el gran siglo de la independencia y de la construcción de la sociedad mexicana. Yo quería dedicar esta segunda parte a hablar un poco de las problemáticas de racismo que se viven actualmente y que efectivamente reproducen muchas de estas nociones de lo que era raza en la época, en el 18 y en el 19. Primero hay incluso, yo diría, un racismo académico hacia las poblaciones afrodescendientes. Para trabajar este tema siempre hay que luchar mucho. Incluso todavía yo hace 25 años que empecé a hacer mi maestría sobre las mujeres de origen africano, los maestros de la UNAM de esa época, Roberto Moreno de los Arcos, que era un fabuloso maestro, me decía: usted está loca, o sea, ¿cómo va a estudiar a los afrodescendientes? Y además a las mujeres negras, en esa época no les decíamos afrodescendientes, a las negras, a las esclavas, no va a encontrar nada. Y bueno, se encuentra un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de pruebas y de fuentes, pero quiero hablar también de las problemáticas que viven las personas afrodescendientes, las comunidades actualmente. Digo, a pesar de que se ha hecho una gran lucha por su reconocimiento a través del segundo constitucional, de que están ya en las preguntas de los censos, falta muchísimo por hacer. Es decir, como lo veíamos en el censo, la gente no va a reconocer, todavía no reconoce ni qué es eso de ser afrodescendiente, ni qué es eso de ser negro, y siguen pensando que ser negro no es mejorar la raza, al contrario, ¿no? Es empeorarla, ¿no? Entonces hay un desconocimiento total, y eso tiene que ver con una responsabilidad fundamentalmente del Estado, porque tiene que haber políticas públicas en favor de las poblaciones afrodescendientes. Entonces yo diría que uno de los grandes retos de esta reforma del artículo 2 es que realmente existan políticas públicas en favor de las poblaciones afrodescendientes, y que no nada más se quede, como ha pasado con los indígenas, en muy buenos deseos en la Constitución mexicana. Sabemos, y se ha repetido muchas veces, que México niega la presencia histórica y presente de los afrodescendientes. Son detenidos por la policía constantemente cuando salen de sus comunidades,
Ya sabemos que existen incluso casos en donde han sido deportados a otros países porque se les baja de los camiones, se les pregunta de dónde vienen, les dicen soy mexicano, eso no es cierto, en fin. Pero además, por ejemplo, hemos recabado muchos ejemplos con relación a actos racistas, ¿no? Hace poco vino una líder afrodescendiente de la Costa Chica a sacar su pasaporte porque la habían invitado a un evento en Centroamérica, y para sacar su pasaporte le pedían un montón de papeles que en ningún lado a ninguna persona le piden, ¿no? Su propiedad, acta de nacimiento, pero además casi que sus estudios, sus propiedades. Finalmente no pudo sacar su pasaporte. En fin, hay un montón de actos que, como decía Federico, no solamente son institucionales, son cotidianos, son en la familia, ¿no? Entonces, también una parte importante de los retos de luchar contra esta idea del racismo y de la raza es entrar a las familias, a las casas, ¿no? En nuestras mismas comunidades afros, en nuestras mismas familias, encontramos la reproducción de la idea de que lo negro, como era antes, es sinónimo de inferioridad en todos sentidos. Y otra cosa importante, interesante, es que sigue, por eso hago mucho énfasis en lo de raza, seguimos reproduciendo la noción de que existen las razas, ¿no? Y la raza no solo como aspecto físico, no solo como rasgos físicos, sino la raza como esta vinculación entre lo biológico y lo cultural. Y lo vemos, por ejemplo, en la pandemia del COVID, ¿no? ¿Qué se ha dicho de los chinos? Bueno, que por su culpa tenemos el COVID, pero no solamente porque sean de una forma, sino porque sean de un color o de una forma del pelo, sino porque tienen prácticas culturales de comer animales extraños, de guisar de distinta manera, que hacen que haya problemáticas con los virus, ¿no? Y al mismo tiempo los chinos tienen actitudes racistas contra los africanos que viven en Cantón, y los expulsan de los bares y los sacan de sus casas porque dicen que son personas que por su cultura, no solo por su físico, no respetan las normas que impone el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces seguimos a nivel internacional, por supuesto a nivel nacional, regional y en las familias, reproduciendo esta idea tan errónea de que existen las razas. Entonces yo creo que una parte importante, y para ir hablando de lo que podemos hacer a partir de estas reflexiones, es combatir esa idea de que los seres humanos nos dividimos en razas. Yo creo que ya es momento de hablar de la diferencia humana de otra manera. También quería hablar de algo que me parece muy grave actualmente, que ya lo mencionaba Olivia, que tiene que ver con los migrantes africanos que están en las fronteras de México y que han vivido situaciones de racismo muy graves y que han sido poco trabajadas. Se calcula que alrededor de 10,000 africanos están en las fronteras del sur y del norte de México, además de los centroamericanos afrodescendientes, ¿no? Que vienen de varios países y muchos de ellos de Haití. Pero fíjense, es bien interesante porque vienen africanos de alrededor de 35 países, de lo que tampoco nunca se habla en México, ¿no? Cuando hablamos de los africanos o de los afrodescendientes, siempre son negros, ¿no? Nunca son nigerianos, de Somalia, de Malí, de Benín, de Eritrea, o sea, de Eritrea, de todos los países que conforman África. Bueno, de casi 35 países vienen africanos y están viviendo situaciones muy precarias y muy complicadas en el sur de nuestros países. Además están viviendo, y de eso tampoco se habla mucho, de todos los problemas por la epidemia de COVID-19, ¿no? Eso también sería motivo de otro programa sobre racismo y COVID, pero claro, ahorita se están revelando y se están haciendo evidentes todas las problemáticas de racismo que vivimos con relación a cuando hay una crisis, por ejemplo, como esta pandemia. Pero me llamaba mucho la atención porque estaba revisando unos textos, como por ejemplo en ciertas ciudades como Tapachula, donde ya se han quedado a vivir muchos africanos porque les han dado la residencia, hay un periódico local
que el 20 de mayo de este año, refiriéndose a los africanos, decía, uno de los grandes problemas que tenemos en Tapachula lo representa la comunidad negra, otra vez negra, porque no hay africanos, no hay malíes, no hay de Somalia, ¿no? Son negros, como en el 18 y como en el 19. Quienes invaden el centro de nuestra ciudad con la finalidad de obtener dinero para vivir. Esto se complicará con los contagios, porque estas personas no usan bozal. Me llamó muchísimo la atención. No dijeron cubrebocas, dijeron bozal. La comunidad negra está tan arraigada en la ciudad que no sabe agradecer la hospitalidad de las personas de Tapachula. Pues bueno, estos son de los muchos ejemplos que tenemos en este sentido, que son muy peligrosos y muy dañinos, ¿no? Entonces yo termino con esto, decir que sí necesitamos estrategias, acción para combatir el racismo. Y que es imprescindible, y esto se ha visto, lo repito, con la problemática del COVID actual, es necesario que se hagan estrategias de cambio de fondo. Además de cambiar los libros de texto, que eso ha sido ya muy trillado, lo hemos dicho también desde hace 25 años, necesitamos museos que hablen de estos temas, necesitamos políticas para que atiendan la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las poblaciones migrantes, en fin, políticas muy concretas que ayuden. Nos preocupa mucho que en medio de esta pandemia y con los anuncios que ha hecho el gobierno sobre las restricciones presupuestarias, pues los pocos avances que habíamos tenido, por ejemplo, para trabajar con poblaciones afrodescendientes e incluso el apoyo que ellos estaban teniendo directamente se han mermado, ¿no? Entonces yo no creo que esto sea muy buen augurio, pero espero que se tome en consideración y que lo sigamos recalcando. Por último, hago otra vez mi exhortación a que es indispensable terminar con esta idea de la raza, crear nuevas categorías que nos ayuden a explicar las diferencias. Estoy completamente de acuerdo en que el color de la piel tiene un papel fundamental en la discriminación y el racismo, pero también la idea del racismo como esta vinculación, como ponía los ejemplos de lo que son los chinos o lo que son los africanos, o sea, no es solo el color de la piel, sino el significado que tiene tener un color de piel. Y bueno, que estas son las cosas que tenemos que erradicar y trabajar, por supuesto desde la academia, pero con acciones muy contundentes. Es muy importante lograr que en el censo nacional esté la pregunta de afrodescendientes y afromexicanos o negros, pero ¿de qué sirve si la mayoría de los mexicanos ni siquiera sabemos qué es eso, no sabemos con qué se come, ponemos cara de que me está hablando, me está ofendiendo? O sea, vamos como al revés, ¿verdad? Tenemos que hacer la pregunta, pero antes tenemos que hacer un trabajo enorme. Con esto mi segunda parte. Gracias. Muchas gracias, doctora Velázquez. Le cedo la palabra a la doctora Gal. No, yo quiero hablar de algunas pequeñas cosas para cerrar un poco con mi tema, ¿no? Digamos, una cosa que Federico introduce, y sí, es muy importante, es decir, siempre recuerdo a François Xavier Guerra cuando habla de las revoluciones políticas de las independencias, ¿no? Pero él, analizándolo desde la historia política y desde la ciencia política, pues muchas veces dice, pues hubo un corte radical, ¿no? Porque se creó un orden nuevo, el orden de la modernidad, el orden de los estados-nación liberales, basado en constituciones liberales, y hubo un corte radical. Bueno, sí, en términos políticos hubo un corte radical, no hay duda, pero en términos culturales, obviamente lo que se arrastra del pasado colonial, pues es sumamente importante. Los hombres que hacen la independencia, Hidalgo, etcétera, tenía 55 años, ¿no? En 1810, pues obviamente fue formado a finales del siglo XVIII, con toda la carga de la colonia, pero también ya de las ideas más modernas del siglo XVIII, ¿no?
que también eran racistas en una parte, no solo la modernización política. Ahora, yo, Federico, como sabes, siempre lo he arrastrado hasta más atrás de la colonización, ¿no? Porque lo que pasaba en la Baja Edad Media en la península ibérica, toda esta ideología y estas prácticas casticistas contra las otredades musulmanas y judías, pues también determinan mucho de lo que va a pasar después, aunque aquí se fue organizando de otra manera. Entonces, bueno, solo, digamos, quisiera introducir esa parte, pero también sabemos que algunas de las relaciones profundamente injustas y discriminatorias, violentas de la colonia, se volvieron en muchos casos aún peores después, ¿no? O sea, y sabemos, por ejemplo, que muchos pueblos indígenas se aproximaban a Maximiliano, no necesariamente porque quisieran que el imperio francés o de los Habsburgo viniera a gobernar, sino porque en la modernidad que les fue expropiando sus tierras y todo, aunque fuera juarista, ¿no? Pues era el liberalismo implícito, pues los desproveía de una cierta protección paternalista que las autoridades de la corona hacían cuando los pueblos de indios. O sea, todas estas cosas siempre las tenemos que tomar en cuenta. Ahora, yo quisiera también introducir otros temas que Federico ha tocado para luego pasar a mis temas que están relacionados, ¿no? A estos los que hoy estoy aquí poniendo en la mesa. Este tema de que la ideología y las prácticas y la política pública del mestizaje o sea, tiene un propósito blanqueador y occidentalizador, yo creo que ninguno de nosotros lo discute. Hace poco, Hernán Gómez, ya saben, académico, pero ahora más bien periodista, que se ha metido en el tema de racismo porque él fue asesor de Alejandra Hassen del CONAPRED, etcétera, pues ha estado trabajando mucho sobre las élites, digamos, blancas, ¿no? Las élites que se autonombran blancas o que tienen tanto poder que se blanquean a partir del poder. Y en un momento él se fue a Yucatán a tratar de ver, estudiar a la casta divina yucateca, o sea, las élites, ¿no? En Yucatán. ¿Y qué fue lo que descubrió? Que no son de pieles blancas. O sea, realmente la casta divina en Yucatán, si uno va a los restaurantes, yo, bueno, digo, me han llevado, he ido, he visto, no son necesariamente blancos de piel. El tema es que puedes no ser blanco de piel, incluso puede ser hasta bastante moreno, pero el poder político y el poder económico te blanquea aunque no haya blanquitud de piel, ¿no? Esto de güerita no solo es porque eres blanco, te dicen güerita porque eres rica o porque eres poderosa en muchos espacios. Entonces, todo esto tiene muchos matices. Yo sí creo que la clase empresarial mexicana tiende más digamos, a ser como los criollos refundados, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Que se mantienen bastante en ese tenor todavía hasta de color de piel. Pero la clase política no necesariamente. Tenemos muchísimos políticos, presidentes del gabinete, de los diputados, los senadores, los diplomáticos, que no necesariamente ni son blancos de piel, ni tampoco pretenden casarse con blancas, como tú dices. Yo sé, Federico, que muchos sí, pero otros no. El tema es que el poder blanquea. Y eso también es un tema, por eso yo también coincido en que el racismo pasa por tantas categorías y tantos registros, ¿no? Que tenemos que analizar de manera compleja. Ahora, ya para volver a mis temas, una cosa que quiero decir es que, digamos, el trato a la extranjería en nuestro país, puede que ahí sí no pase por la historia colonial, ¿no? El trato a la extranjería en nuestro país sí es un tema bastante de la modernidad, modernidad decimonónica y posterior hasta hoy. Y que bueno, por ejemplo, cuando Bonfil hace su crítica profunda al indigenismo, impresionantemente importante y que todos respetamos, y dice que el México profundo es o indígena o de raigambre indígena, bueno, también ahí hay una crítica que incluso Lomnitz ha hecho, de decir, bueno, sí, pero ¿qué lugar ocupa otras otredades
en esta construcción del México profundo. O sea, no hay otras otredades que también sean México, digamos, puedan ser consideradas auténticamente mexicanas, y auténticamente no me estoy refiriendo a el pasado prehispánico, sino a que tengan derechos en este territorio. Bueno, ahí es donde entramos, por ejemplo, a lo de afrodescendientes, pero también a la extranjería. Porque el ser rechazantes con los extranjeros es tan estructural como ser rechazantes contra minorías dentro del país, ¿no? Y también tiene que ver con todas estas construcciones de las que ya hemos hablado. Y bueno, ya para terminar, lo que yo quería decir al final es que México no tuvo ley de migración, sino hasta 2011. Antes se llamaban leyes de población. Y las leyes de población en México en los años 70, eran leyes profundamente rechazantes de la otredad extranjera, pero también violatorias de derechos humanos, ¿no? En el 2008 se reformaron algunas de las leyes, no necesariamente las migratorias, pero leyes que daban derechos humanos y que se querían alinear en términos internacionales con dar derechos humanos a los migrantes. Pero eso no, o sea, descriminalizar a los migrantes indocumentados, ¿sí? Pero aunque se hizo eso, en la práctica, las autoridades migratorias, el crimen organizado ya en el siglo XXI y la población ha sido extremadamente xenófoba, pero ahí es donde yo digo que hay una xenofobia racista, porque nos hemos vuelto xenófobos contra centroamericanos, contra, como dice María Elisa, africanos o haitianos o otros afrodescendientes que vienen de países diversos, ¿no? Pero incluso también de gente que huye de Medio Oriente, de las guerras, etcétera. Pero allí sí es una xenofobia muy extraña porque también es racista. Contra los centroamericanos siempre los mexicanos nos hemos considerado superiores porque son más pobres, países más subdesarrollados, más amolados, creemos que son más violentos, etcétera. Contra lo que llamamos negros en general, bueno, sí, María Elisa tiene razón, en Tapachula es impresionante cómo se ha racializado la mirada hacia cualquier tipo de personas de piel negra que vengan. Y bueno, entonces hay una xenofobia bastante racista contra la extranjería. Y yo quiero cerrar con una cosa que también me preocupa mucho, que tiene que ver con esta coyuntura COVID. En términos de la práctica hacia los migrantes de nuestro régimen actual, pues ha pasado un poco como pasó en la época de Lázaro Cárdenas. El discurso inicial del gobierno de Cárdenas era: México va a ser absolutamente abierto a que venga gente que es perseguida por regímenes injustos, etc. Pero en realidad se cerraron las puertas a la migración. Hoy López Obrador empezó con un discurso tremendamente abierto, sobre todo hacia nuestros hermanos centroamericanos, ¿no? Pero a partir de la actuación de Trump en lo de las aranceles, México se ha convertido, yo no voy ahorita a meterme al tema si fue justificable o no, pero se ha convertido en el tercer país seguro de América del Norte, con unas políticas hacia los migrantes profundamente no cerradas. Y cierro con esto, en las últimas 2 semanas se deportó a los migrantes en las estaciones migratorias del sur del país, diciéndolo ante los medios como que fue que se les planteó que se fueran de manera voluntaria para protegerlos del COVID en las estaciones migratorias. En realidad no fue nada voluntario, fue una deportación, como está pasando en Estados Unidos, bajo el argumento sanitario. Y el tema es que solo Portugal es el país que realmente se ha portado como un régimen de izquierda en ese sentido, que ha dicho: todos los migrantes que estén en nuestro territorio con una situación donde ya estén planteando, ya hayan solicitado alguna situación de refugio, de visa migratoria, de tránsito, etcétera, los vamos a proteger bajo las leyes nacionales como si fueran conciudadanos, porque no los podemos lanzar a las garras ni del COVID, ni devolver a sus países donde la jauría humana violenta los expulsó, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos otro tema que hay que
que hay que atacar, y desgraciadamente la ACNUR le aplaudió a las autoridades mexicanas en esta deportación que se llama retorno voluntario. Y ahí tenemos que analizarlo de manera geopolítica, porque obviamente tiene que ver con las relaciones con el régimen de Trump. Y bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, doctora. Sin duda, reflexiones que hay que poner sobre la mesa y pues cosas que hay que decir. Le cedemos la palabra al doctor Navarrete. Bueno, pues creo que realmente ha sido muy interesante la discusión y creo que hemos encontrado muchos elementos comunes en nuestra reflexión, que digo, no es la primera vez que conversamos con Olivia y con María Elisa y ya siempre es enriquecedor intercambiar ideas y temas. Pero sí, yo insistiría en que justamente, digo, a manera de conclusión y un poco respondiendo a lo que han señalado mis colegas, en primer lugar, retomaría la idea de María Elisa, ese punto que señaló de que mucha de la discriminación racial o bueno, por color de piel y por todo lo que eso implica en nuestra sociedad se practica en la familia. De hecho, recientemente Patricio Solís, que es un sociólogo del Colegio de México y que tiene un equipo tiene un proyecto de investigación sobre desigualdad, sobre discriminación racial y formas y desigualdad en México, identificó a partir de una serie de estudios, de un trabajo de campo en varias regiones del país, que justamente la familia es el principal ámbito donde se reportan incidentes racistas y donde la gente se siente discriminada. Esto me hace pensar en otra cosa. A mediados de los años 80 del siglo pasado, cuando Colombia estaba pasando por su periodo de mayor violencia política y criminal, y bueno, un periodo de inestabilidad y de violencia muy terrible, también de guerra de guerrillas y todo eso, se hizo una encuesta sobre la violencia. Y la gran sorpresa de los encuestadores fue que la gente le tenía mucho más miedo a la violencia que podía acontecer en su casa, con sus familiares, que a la violencia que estaba aconteciendo en la calle. Y este era un momento en que había bombazos en la calle, en que habían matado a varios candidatos presidenciales, en que había actos de lo que se llama terrorismo que afectaban a toda la población civil. De todas maneras, la gente le tenía más miedo a sus parientes y a la gente con la que convive. Eso me hace pensar que no es casual que violencia y racismo se reproduzcan en el ámbito familiar, porque yo creo que finalmente están profundamente imbricadas también con las estructuras patriarcales de la sociedad. Entonces creo que ahí estamos viendo, hablando otra vez de lo que decía, de esta memoria cultural, de estas cosas de estas prácticas, de estas costumbres, de estas ideologías, de estas formas de actuar que constituyen nuestra convivencia social, pues tienen su raigambre en convivencia entre nuestros propios parientes. Y luego el estudio de Patricio Solís mostraba cómo ya fuera de la familia donde se reproducen estas prácticas de autoritarismo, violencia, discriminación cotidianamente, los siguientes ámbitos de discriminación eran la escuela, los amigos, o sea, eran justamente las personas más cercanas. Esto nos demuestra que el racismo mexicano, más allá de su dimensión institucional que mencionó Olivia, y que desde luego hay que combatir, más allá de la manera en que México se ha sumado lamentablemente a la intolerancia xenofóbica fomentada por Estados Unidos, que me parece que en efecto es un tema muy, muy lamentable en más de un sentido del que no terminaremos de arrepentirnos en muchos años. Y la verdad, creo que es un error garrafal, por decirlo así. Pero bueno, más allá de eso, el hecho es que no solo es el Estado el que reproduce estas discriminaciones, somos nosotros, es la sociedad la que la está reproduciendo. Y creo que, desde luego, la lucha por el reconocimiento constitucional de los afroamericanos ha sido ejemplar y puede servir para muchas cosas, pero lo que necesitamos es afrontar realmente, como sociedad, la manera en que en los espacios privados, en los espacios íntimos, se reproducen las peores características de nuestra sociedad. El machismo, la violencia y el racismo. Mientras no ataquemos esa dimensión familiar, social, íntima de la violencia, del racismo y del machismo, pues las políticas estatales van a tener una efectividad limitada. Como por otro lado, desde luego, si solo atacáramos la dimensión familiar y no hubiera políticas estatales macro que tuvieran que ver con distribución del ingreso, con acceso a educación, todo eso, tampoco serviría, ¿no? O sea, más bien el punto es que justamente para combatir una serie de relaciones de desigualdades, de discriminación y desigualdad que constituyen nuestra sociedad,
pues tenemos que atacarlas en todos los frentes. Y creo que justamente pues la violencia que ha padecido México en los últimos años pues es una demostración de que pues esas prácticas pues no son sustentables tampoco. O sea, no podemos ser tolerantes con el racismo y la violencia en nuestra sociedad porque matan. Y porque en México matan, no poco, matan mucho. O sea, generan una cantidad de muerte, de pobreza, de discriminación y de violencia que ponen en peligro nuestra supervivencia como una sociedad nacional que merezca ese nombre, como una sociedad democrática, como una sociedad en que los derechos humanos sean la base de la convivencia, como una sociedad justa. Entonces, tenemos que afrontarlas a todos los niveles y eso también implica, desde luego, pues hacer leyes contra el racismo en los medios de comunicación. Yo creo que ya es hora de que haya una legislación estricta que obligue a los racistas de la televisión a que dejen de ser. Punto. Y eso, aún si consideran que su libertad de expresión está en peligro y no sé qué, hay maneras de combatir el racismo sin violentar la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no protege al racismo. Entonces creo que es el tipo de distinciones que habría que empezar a hacer en nuestro país. Y bueno, por otro lado, creo que un tema que quedará abierto para futuras discusiones, y espero que haya futuras discusiones, tanto con el INERM, que agradezco mucho que nos haya invitado, como con Olivia y con María Elisa, y contigo, Alina, desde luego, es el tema de la blanquitud en México. Yo recientemente lo que he estado proponiendo es distinguir dos cosas, dos formas que se confunden en la práctica, pero que hay que distinguir. Por un lado está lo que yo llamo blanquitud, que es una cuestión cultural, que es más bien ser occidental, tener una cultura moderna, saberse vestir de cierta manera, saberse comportar de cierta manera, tener ciertos referentes culturales, tener un capital cultural cosmopolita, todo eso, esa es la blanquitud. Y por el otro lado, la blancura, que es, en efecto, el color de la piel blanco. Como bien señalaba Olivia, muchas de las élites políticas mexicanas no serían blancas en el sentido físico, pero sí tendrían blanquitud en el sentido cultural. Por ejemplo, lo que hablaba Olivia de los estudios en Yucatán, por ejemplo. Mientras que, por ejemplo, en los sectores privados y empresariales, blancura y blanquitud parecen estar más pegados que en el sector público. Eso, bueno, es el tipo de temas que tenemos que estudiar. ¿Qué tipo de prácticas, por ejemplo, en las universidades privadas, en los medios donde las élites económicas se reproducen, realmente generan que blanquura y blanquitud sean iguales? Y en cambio, ¿por qué el sistema político es relativamente más incluyente y permite que ciertos grupos que no son blancos físicamente accedan a los estatus privilegiados de blanquitud? Pero creo que justamente el tener la claridad conceptual entre una cosa y la otra nos ayuda a entender también cómo funciona el mestizaje. Porque el mestizaje las confunde, realmente, ¿no? O sea, en el mestizaje lo que se busca es que tú adquieras blanquitud, es decir, que te cambies culturalmente, te blanquees culturalmente, hables castellano, todo lo que ya vimos. Pero por otro lado, la mejor demostración de tu blanquitud es transformarla en blancura. Es decir, que tus hijos sean güeritos y entonces ya ellos van a tener un estatus que tú, como una persona que ascendió socialmente, siempre va a tener que estar luchando, ¿no? Me acuerdo recientemente, ya termino con esta anécdota que es muy triste, pues comentaba un ingeniero, vi una entrevista que hizo El País con un ingeniero regiomontano que hizo una maestría en Oxford y que ha tenido una exitosa carrera en las empresas de Monterrey, pero que él contaba que como él es de origen indígena de Michoacán, siempre que iba a los grandes cócteles de la élite regiomontana, a los que tenía acceso porque era un profesionista muy destacado y un funcionario importante de una de las empresas claves de Monterrey, la gente pensaba que era el mesero. ¿Por qué? Porque tenía un color de piel que era patentemente diferente que al de la mayoría de los invitados. Ahí vemos la diferencia entre blanquitud y blancura. ¿Y por qué? El racismo en México se reproduce justamente explotando esa coincidencia y esa diferencia entre blanquitud y blancura. Si eres blanco de piel, es más fácil que te crean que tienes blanquitud cultural, aunque no la tengas. Si eres oscuro de piel, tienes que demostrar tu blanquitud cultural con mucho mayor esfuerzo que si eres blanco. Y ahí ya vemos una interacción muy complicada que es de vida cotidiana, que tiene que ver con cómo te vistes, cómo hablas, qué tipos de actitudes son permitidas a ti y no le son permitidas a otras personas, y de las maneras en que, otra vez, en nuestras familias, en nuestras fiestas, en nuestras relaciones sociales, estamos reproduciendo continuamente este orden discriminatorio y excluyente que tanto daño nos hace a todos en realidad, ¿no? Hasta los privilegiados, aunque no lo reconozcan. Entonces, pues, creo que con estas ideas, pues espero que también
pues que el público encuentre temas de reflexión y ojalá encontráramos una manera de que pudiéramos atender algunas preguntas del público que atienda a nuestro foro, porque sí sería muy interesante escuchar las opiniones de las personas que nos vean y nos oigan. Y pues agradezco mucho. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.